Dices, ¿ah? Buenos días con todos acá del sectorial salud del Movimiento Nuevo Perú. Tenemos el gusto, el agrado de presentarnos hoy día en estas entrevistas que estamos realizando en relación a este problema mundial y particularmente en nuestro país sobre la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad vamos a entrevistar a nuestro secretario general, el compañero Álvaro Campana. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Saludos a todos y todas los que nos están viendo. Gracias por aceptar participar en estas entrevistas, en esta serie de entrevistas que estamos realizando para ver lo que algo tienen que decir sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Quisiéramos que tú nos des un enfoque general de cómo ves el aspecto político que ha traído los problemas políticos y la participación de las organizaciones políticas y particularmente del Movimiento Nuevo Perú en esta situación actual de la pandemia, de la amenaza mundial del coronavirus. A ver, bueno, creo que en principio lo que habría que decir es que esta es una situación inédita, ¿no? Que a todos nos ha dejado, pues, conmocionados, por supuesto, pero también en medio de una gran incertidumbre, ¿no? Con muy poca claridad de lo que hay que hacer. Como muchos dicen, estaríamos viviendo una catástrofe tan parecida a la que se vivió después de la guerra con Chile o con la guerra con Chile, ¿no? Y a nivel global se habla de una crisis tan profunda como la de 1929, ¿no? O de la necesidad de avanzar en una reconstrucción como ocurrió después de las guerras mundiales, en fin. Es una situación inédita, decía, ¿no? Entonces creo que como organizaciones políticas también nos ha planteado el desafío de leer, ¿no? Qué es lo que viene ocurriendo para a partir de ello poder actuar, los desafíos, los retos que nos plantea. Y creo que una de las cosas en las que nosotros concluimos es que lo que estamos viviendo es la confluencia de dos crisis, si se quiere, ¿no? De dos procesos críticos. Uno es lo que nosotros veníamos denominando la crisis de régimen, ¿no? Ya anunciábamos o denunciábamos que hace algunos años estamos atravesando un proceso en el cual la gente, la ciudadanía siente una gran desafección por la política, por la democracia, y en la que se observa un agotamiento del Estado neoliberal, del modelo neoliberal y de los consensos que fueron construidos en torno a él, ¿no? Agotamiento por su incapacidad de responder a los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no? Y que sería expresión además de una crisis aún más profunda sobre la cual nos llama la atención, por ejemplo, Alberto Vergara, alguien que no necesariamente podemos decir que está a nuestra orilla, pero con quien podemos tener algunas cercanías, ¿no? Que acá también se expresa una especie de crisis histórica, ¿no? Que lo hemos dicho también nosotros, no solamente se trata de la crisis del Estado, del régimen neoliberal, sino también una crisis de la propia república, ¿no? De esta república de 200 años. Esta crisis confluye, ¿no? Con esta megacrisis que se ha desatado con el COVID-19. Digo megacrisis, así lo denominan algunos expertos, porque en ella con ella se terminan acelerando, se detona y se aceleran varias otras crisis que también veníamos viviendo a nivel global, entre ellas la llamada crisis climática, por ejemplo, que pues ya hace algunos años nos viene acompañando, ¿no? Se viene anunciando y frente a la cual parece que no hacemos nada como especie, ¿no? Y que está generando estragos con los cambios que se vienen produciendo y cómo afecta además a los sectores más pobres y vulnerables a nivel global, ¿no? Con los incrementos de la temperatura, la desertificación, la pérdida de agua, pero ahora además con esta exacerbación que se da con el modelo neoliberal a nivel global, ¿no? Con la globalización neoliberal capitalista, ¿no? Que efectivamente produce pues situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Esta famosa zoonosis, que implica que estos virus llegan a la humanidad, ¿no? Debido a la sobreexplotación de bosques,
en fin. Entonces hay toda una crisis, pero también ya se anunciaba una crisis económica, ¿no? Después de la crisis del 2008, digamos, que ya se decía había sido muy grave y que frente a la cual la humanidad, los economistas tenían que haber aprendido la lección, ¿no? Con el estallido de las burbujas financieras y la recesión que se venía, tendría que haberse reaccionado, pero no, se siguió haciendo más de lo mismo y entonces ahora entramos a una crisis mucho peor todavía, ya mucho peor, que ya venía anunciando, se decía, no es producto necesariamente del COVID, pero ya con el COVID pues se acelera. Y a ello hay que agregar los cambios a nivel geopolítico, la decadencia de Estados Unidos, la emergencia de China y todas las contradicciones que esto genera a nivel del poder global, de las instituciones globales, en fin, que pues ponen al mundo en un contexto bastante complicado, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que nos estamos moviendo y a nivel nacional podríamos decir entonces que confluyen todos estos problemas, ¿no? Y lo que vemos en nuestra actualidad política, pues, es que como país hemos estamos fracasando en contener al virus. Las profundas desigualdades que se han generado a lo largo de estos años vienen afectando o vienen provocando este fracaso en gran medida, un fracaso estructural, ¿no? 70% de la población que vive en informalidad, que debe ganarse el día a día y que no tiene un soporte, porque al Estado además no le da la gana de dárselo, para poder sobrevivir y sobrellevar la situación, ¿no? La debilidad del Estado a todo nivel, a nivel de las regiones, de las localidades, la corrupción que ha penetrado todo, y los contenidos también de las medidas, ¿no? Finalmente, se trata de problemas estructurales, de funcionamiento más largos, ¿no es cierto?, de ciertas inercias, problemas de gestión también, por supuesto, que los hay, ¿no?, ineficiencias y lentitud, pero también, además, un contenido en las medidas, ¿no?, en el sentido de que se ha buscado favorecer a quienes han capturado el Estado a lo largo de todos estos años de gobernabilidad neoliberal, ¿no? Y lo vemos así. ¿Ah? Y justo esto, sí, Álvaro, y entonces nosotros nos enfrentamos a esta situación inédita a nivel mundial. Tenemos que ser honestos también en decir de que el gobierno enfrenta este problema sin una experiencia previa de ninguna parte del mundo, ¿no? Son experiencias muy recientes que se pueden recoger de otros países, pero ¿cómo enfrentar y organizar una oposición a este gobierno que tiene una alta aceptación, pero que es ineficaz en la respuesta de apoyo económico y social a la emergencia, que ha permitido que ésta sea perforada en los hechos y que favorece el continuismo neoliberal, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar como organización, como alternativa, cómo organizar a la población frente a esto, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto y organizamos una oposición, también una oposición honesta y una oposición responsable frente a esta situación? Porque estamos frente a un problema que tenemos que enfrentarlo con un gobierno que está dentro de un sistema y con un modelo político y económico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sí, mira, yo creo que se da una paradoja, ¿no? Que efectivamente el presidente Vizcarra sigue manteniendo altos niveles de popularidad según las encuestas, y por otro lado, sin embargo, el reconocimiento de amplios sectores de que las cosas no están caminando, no están funcionando, ¿no? De que el apoyo es absolutamente desigual. Yo creo que hay un reconocimiento de ello, ¿no? Mirando las últimas encuestas, no solamente las nacionales, sino algunas otras encuestas de percepción, ¿no? Y bueno, habría que ver a qué se atribuye esto. Yo creo que en una situación de emergencia todos queremos tener algo de esperanza, decidimos pues confiar en alguien y yo creo que eso es lo que ha venido ocurriendo y lo que viene ocurriendo. La gente tiene una gran necesidad de confiar en alguien frente a tamaña catástrofe, ¿no? Y frente al miedo. Sin embargo, vamos viendo también poco a poco cómo se va erosionando ese apoyo, lamentablemente, porque creo que Vizcarra nuevamente, porque no es la primera vez, nuevamente pierde una oportunidad, incluso en los términos liberales o neoliberales, de emprender algunas reformas que creo que podrían aliviar y mejorar nuestra capacidad de responder a esta gravísima situación, y sin embargo no lo hace. Entonces
se vive una erosión, digamos, de su legitimidad, y creo que, bueno, no, en nuestro caso, pues, obviamente nos planteamos un dilema, ¿no?, de cómo asumir este momento. No lo podemos asumir solamente como una alternativa electoral que pretende ser gobierno en una lógica de competencia, como si estuviéramos en tiempos normales. Nosotros somos una organización de izquierdas que lo que quiere es un cambio profundo del país, y tenemos que comprender el desafío histórico que tenemos frente a nosotros, ¿no?, que no puede reducirse ni mucho menos solamente a un tema de convertirnos en oposición para hacer una alternativa electoral, sino que tenemos que trabajar seriamente por asumir esta situación de crisis, construir un gran bloque político, ciudadano, social. Creo que las izquierdas tienen el desafío de enraizarse en la sociedad, ¿no es cierto? Creo que hemos estado alejados, y creo que además, frente al día a día, ser capaces, pues, de plantear nuestra crítica y tener nuestras propuestas, y creo que las hemos tenido, pero no hemos tenido la capacidad de instalarlas, dadas las circunstancias, en la agenda política, ¿no? Lo del bono universal, lo de las exigencias de la unificación del sistema de salud, el impuesto a la riqueza, la importancia de priorizar la agricultura, además con creo, argumentos técnicos, financieros incluso, se ha hecho, ¿no? Lamentablemente, el monopolio que tiene en este momento el gobierno de los medios, ¿no?, que además están muy articulados con la CONFIEP, ¿no?, y con los grandes grupos de poder económico, no permiten la emergencia de otros actores, de otras voces. Y creo que nuestro trabajo es ese, empezar a abrir espacios para que se escuchen a otras voces, ¿no?, a otras voces que puedan plantear cosas diferentes, porque esto no da para mucho, ¿no? El agotamiento de esto se va a acelerar, y eso para nosotros como izquierda y como amantes de la democracia, hay que decirlo claramente, ¿no es cierto?, no significa que se viene un escenario mejor, ni mucho menos, sino que puede venir un escenario incluso mucho peor, ¿no?, donde tengamos que padecer una alternativa incluso autoritaria, fascista, ¿no?, como creo yo, o terminaría deviniendo, pues, lo que la propia CONFIEP nos plantea, ¿no? Sálvese quien pueda. Acá lo importante es la economía, ¿no? Los vagos son los que exigen algún tipo de previsión o de apoyo social, ¿no es cierto? La izquierda comunista, ya hemos visto las campañas anticomunistas y antiizquierdistas que circulan por las redes, ¿no?, responsabilizando a los rojos, a los rojinios de la catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Entonces eso anuncia, pues, también la posibilidad de salidas autoritarias. En ese sentido, nosotros tenemos la obligación de plantear una salida democrática, amplia, popular, y creo que tenemos que hacer lo que el gobierno no está haciendo. Por ejemplo, convocar y dialogar con amplios sectores de la ciudadanía, los gremios organizados, promover discusiones y propuestas, ¿no?, pelear propuestas concretas. Eso están haciendo muchos de nuestros militantes a nivel de las regiones, por ejemplo, ¿no? Han formado incluso equipos de apoyo para la salud, de apoyo de salud mental, de alimentación, ¿no?, comedores. En fin, estamos tratando de organizarnos para también responder a nivel de la salud y reclamar y exigir a los gobiernos regionales y locales, así como al gobierno nacional, pues tomar otro rumbo, ¿no? Una de las amenazas que anuncia el Ministerio de Economía y Finanzas es la multiplicación de la protesta social. Yo creo que la situación de desesperación que va a vivir la ciudadanía, que vive ya la ciudadanía, pues va a llevar inevitablemente también a que se produzcan protestas sociales, y creo que nosotros tenemos que acompañar ese rechazo, ese malestar, y convertirlo en propuestas concretas y en una fuerza que ojalá abra una nueva etapa, un nuevo proceso en la historia de nuestro país, ¿no?, para darle un rumbo distinto frente a ya fracaso de esta república criolla, ¿no es cierto?, que ha demostrado que no da para más, y también frente al fracaso del Estado, del modelo y del consenso neoliberal que nos ha gobernado los últimos 30 años aproximadamente. Y justamente en esto, Álvaro,
la acción política en estos tiempos de confinamiento y de exposición a riesgos de enfermedad y de muerte, y que vamos a vivir probablemente por un periodo largo, ¿cómo es que se puede plantear también la participación y la unidad de la izquierda y de las fuerzas democráticas para enfrentar esto? O sea, ¿cuál es el Movimiento Nuevo Perú, desde el Sectorial Salud y desde la Dirección Nacional? Estamos teniendo buena, digamos, participación, tratando de juntarnos a la comunidad, de apoyar lo que el gobierno ha fracasado también y ha puesto muy débil la acción en la atención primaria de la salud. ¿Y cómo podemos enfrentar esto y emprender una alianza que también tiene que ser de alguna manera con vistas al proceso electoral que de todas maneras se avecina? ¿Cómo se hace esta posibilidad de que entre las fuerzas de la izquierda y las fuerzas regionales y locales se emprenda una alianza electoral y política principalmente en adelante, y en estos tiempos, que son tiempos difíciles y que no hay posibilidades de reuniones presenciales, de manifestaciones, de plantones y de oposición responsable al gobierno? Bueno, mira, yo creo que incluso en esta situación nos ha obligado a recrear nuestras formas de trabajar, de resistir, de articular esfuerzos. Sin duda es difícil, efectivamente, como bien dices, hay cosas que no pueden ser reemplazadas, ¿no? La posibilidad de dialogar cara a cara, en fin, dificulta el trabajo militante también, así como el trabajo de articulación, pero bueno, ahí vamos reinventando también formas. Yo creo que una primera cosa es que las izquierdas tienen que comprender que no estamos viviendo tiempos normales, no hay una vuelta a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces no podemos actuar como si el próximo proceso electoral fuera un proceso electoral más, como ya lo hemos hecho el 2018, como ya lo hemos hecho el 2020, ¿no es cierto? Irresponsablemente, creo, mostrando pues que no llegamos a comprender la profundidad de la crisis que tenemos adelante, y eso también se refleja en las propias crisis que tienen las izquierdas, por supuesto, ¿no? Y con esto creo que no pretendo criticar a terceros, ¿no? También lo planteo dentro de en el marco de nuestra propia organización. Entonces creo que esa es una primera cosa, que tenemos que entender la profundidad de la crisis que tenemos por delante y el reto, el desafío, el tamaño de desafío que tenemos por delante nosotros, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. En segundo lugar, es evidente que para cambiar las cosas, la realidad, necesitamos también cambiar la correlación de fuerzas. Necesitamos articular a distintos grupos, proyectos, como tú dices, a nivel regional, local, nacional, ¿no? Nosotros hemos venido conversando, porque siempre ha sido parte de nuestra propuesta, articular a amplios sectores de la ciudadanía y, por supuesto, empezar por las izquierdas, planteándoles también a las izquierdas que no podemos quedarnos en el rinconcito ideológico, ¿no es cierto?, sino que necesitamos construir una hegemonía programática, política, que no necesariamente se tiene que enclaustrar en nombres, no sé, o en siglas partidarias, sino que tiene que ser capaz de convocar a amplios sectores de la ciudadanía. Entonces, nosotros estamos en ese esfuerzo, seguimos impulsando la Asamblea Nacional de los Pueblos, viene una jornada nacional de lucha, ¿no?, que se va a protagonizar el 22, 23 y 24 de este mes, en los próximos días, ¿no? Dialogando con distintos sectores, también, por supuesto, ¿no?, con los sectores agrarios, por ejemplo, vinculados a las luchas de los trabajadores sindicales, también moviéndonos a nivel de los emprendedores y de los autoempleados. Eso también es importante, y también conversando con las propias izquierdas, ¿no? Hemos tenido diálogos con distintos sectores, planteándoles pues esta situación y la necesidad también de hacer más fuerza todavía para plantear las alternativas que requiere el país, que no pueden resumirse además solamente en consignas, ¿no? O sea, yo estoy convencido de la necesidad de una nueva constitución, por ejemplo, pero no creo y ni espero que esa nueva constitución sea un papel más como lo han sido todas las constituciones, ¿no? Sino que tiene que reflejar y expresar realmente una capacidad constituyente, organizativa y programática muy grande, ¿no? Entonces, y construir un nuevo consenso en el país, ¿no? Nuevas normas
de convivencia, pero también un nuevo consenso. Ya vemos que eso no es sencillo como lo estamos observando ahora, donde ciertos sentidos comunes, ¿no es cierto?, populares terminan confluyendo con los sentidos comunes que nos quiere imponer la CONFIEP, ¿no? Es decir, miren acá, cada quien se salva como puede, ¿no? Y acá no importa la solidaridad, no importan las instituciones, si te enfermaste piña, si saliste es tu problema, ¿no? Y todo lo que implique solidaridad, una intervención más activa del Estado, si no son sus intereses, los intereses de estos grupos de poder, pues son formas de, en realidad, reproducir una cultura negativa, ¿no? De los vagos, de los parásitos, de los que no quieren trabajar, en fin. O sea, hay todo un trabajo cultural, político y organizativo que desarrollar a nivel del campo popular. Y por supuesto, esto tiene que traducirse en una propuesta también electoral. Nosotros no desdeñamos en lo más mínimo, sabemos que mucho se va a jugar también el 2021, ¿no? En el proceso electoral para justamente plantearle una salida a la crisis, pero creo que tenemos que ser capaces de entender, como decía, la profundidad de esta crisis. No son unas elecciones más, y en eso estamos trabajando, y yo quiero aprovechar tal vez este medio para convocar a las distintas fuerzas a seguir dialogando, a construir una agenda nacional, ¿no es cierto?, desde abajo, con los trabajadores, con los movimientos, con los ciudadanos, para encontrar salidas a la crisis, ir construyéndolas, ¿no? Hay propuestas, insisto, pero creo que necesitamos construir además, como decía por ahí algún intelectual internacional, ¿no?, una gran fuerza social, política, porque los grupos dominantes, los grupos de poder, los que se han enriquecido y siguen enriqueciéndose incluso con la crisis, no van a cambiar así nomás, ya lo estamos viendo, ¿no? Se sigue profundizando el modelo, siguen haciendo negocios a costa de las miserias y las dificultades y los padecimientos de la ciudadanía, ¿no? Y pretenden seguir en lo mismo. Entonces creo que si no somos capaces de forjar realmente una alternativa muy, muy grande y amplia, no van a cambiar las cosas, y ese es mi llamado, ¿no? Y bueno, no quiero con esto aparecer yo de Adán haciendo este llamado. Hay muchos que estamos en distintos sectores de la izquierda planteándonos esta necesidad, ¿no? Y por eso hemos estado dialogando, planteándonos iniciativas. Hay varias iniciativas en curso. Pronto también nosotros vamos a avanzar más todavía en estos procesos de diálogo, en la generación de estos espacios. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos, Carlos, ¿no? No solamente para las izquierdas o dentro de este grupo de sectores militantes, que son muy pocos, sino tratar de llegar a amplios sectores de la ciudadanía y del pueblo organizado. Bien, Álvaro, entonces, definitivamente creo que la realidad ha demostrado que este sistema neoliberal, este modelo económico, esta supuesta bonanza de los últimos años, nos ha dejado con un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud deteriorado, un sistema educativo incluso muy precario, muy débil, y esto tenemos que cambiarlo definitivamente. Esa es la perspectiva, y yo te pediría que nos des un mensaje de aliento más bien para la acción, ¿no? Justamente decías, la gente busca una esperanza, ¿no? Y desde la izquierda siempre, y el Movimiento Nuevo Perú en particular, plantea que esa esperanza es la propia organización de la gente. Entonces, ¿cuál es tu mensaje final a los militantes, a los que estamos activando en el enfrentamiento de esta pandemia con el pueblo, con la gente, en este momento y en la perspectiva futura de buscar un nuevo Perú con una salud para todos, con una educación también pública sólida y con mejores condiciones de vida para todos los peruanos? Bien, creo que este tipo de situaciones y de circunstancias históricas sacan lo mejor y lo peor de la gente. Yo creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros en este momento, ¿no? Creo que las crisis son oportunidades también, ¿no es cierto? Las crisis no solamente son problemas o dificultades, también abren perspectivas nuevas, y hemos visto cómo esta crisis ha hecho que amplios sectores de la ciudadanía empiecen a entender por experiencia propia y en carne propia, incluidas esas clases medias emergentes, de qué estamos hablando cuando hablamos de un modelo, de un régimen que favorece solamente a unas minorías,
¿no? Y que no está atendiendo las dificultades de las grandes mayorías. Esa es una gran oportunidad que creo que tenemos, además de los cambios que se dan también a nivel social, ¿no? Creo que tenemos la obligación de reencontrarnos con la ciudadanía que hoy sufre, padece, ¿no? Las dificultades que estamos viendo y organizarnos, ¿no? Efectivamente, viendo el panorama que tenemos por delante, al final siempre nos queda esto, ¿no? Que el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, y creo que tenemos que trabajar duramente por encontrar esas respuestas de manera colectiva y solidaria, ¿no? Y yo creo que hay atisbos de eso, hay razones para tener esperanza, y creo que tenemos una oportunidad histórica, ahora que viene el Bicentenario, de empezar a producir un viraje histórico, ¿no? En el país, para construir un país para todos y todas. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos por delante, ¿no? Vivimos una especie de encrucijada, ¿no? Y esta vez tenemos que ser capaces de darle un rumbo para construir una patria para todos y todas, ¿no? Ojalá resolver los profundos problemas que tiene nuestro país. Entonces creo que todos y todas, profesionales, militantes, empresarios también, por supuesto trabajadores, mujeres, tenemos que desplegar nuestras capacidades y nuestros esfuerzos para poder construir una alternativa de cambio y trabajar en lo inmediato también para resolver los problemas que tienen nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, eso, tenemos que, estos momentos nos miden, ¿no es cierto? Asumamos ese reto, veamos de qué estamos hechos y si estamos a la altura o no de las circunstancias. Ese es un desafío importante para nosotros. Muchas gracias, Álvaro, gracias por la entrevista, por los alcances que nos has hecho llegar, y bueno, a seguir trabajando por tener un nuevo Perú. Muchas gracias. Listo, Carlos. Gracias a ti y vamos por un nuevo Perú. Bien, listo. Chao, hasta luego. Chao, Carlos, gracias. Gracias por la audiencia. Las preguntas y comentarios lo pueden hacer en la página del Facebook. También estamos dispuestos a dar toda la información que puedan tener en relación a la pandemia. Tenemos médicos que están justamente respondiendo preguntas, inquietudes, y bueno, a seguir luchando por cambiar esta situación, por enfrentarla y por salir adelante. Muchas gracias con todos y continuamos en el Facebook del Sectorial Salud de Nuevo Perú. Muchas gracias. Hasta luego.